Bueno, pues entonces nosotros somos el equipo A y hoy vamos a exponer el tema de anemia de células falciformes. Bueno, vamos a comenzar con la definición. También se conoce como anemia drepanocítica o drepanocitosis, porque drepanocito, pues quiere decir en forma de hoz. También tiene forma de media luna, que es la característica de esta enfermedad. Y bueno, como definición tenemos que es una hemoglobinopatía hereditaria. Hemoglobinopatía porque la hemoglobina tiene una estructura anormal, y hereditaria porque tiene un patrón autosómico recesivo. Y esta va a comprender un grupo de síndromes que se dividen en tres. Número 1, la anemia drepanocítica clásica, que es la homocigótica. Homocigótica porque va a tener dos alelos mutados, o sea que van a codificar los dos para la formación de la hemoglobina S. Por eso es SS. S es de sickle, que significa os. Número 2, la anemia drepanocítica beta-talasémica. Esa va a ser heterocigota compuesta. Va a codificar para un alelo para una hemoglobina S y la otra para una beta-tal. Y por último, la anemia drepanocítica con variante de hemoglobinas. Esto puede ser una combinación de diferentes hemoglobinas, pero la que más viene en la literatura es la SC. La diferencia de la C con la S es que se sustituye el ácido glutámico por un residuo de lisina. También es importante destacar que utilizamos el término hemoglobinopatía S o trastorno falciforme, esto para referirnos a las condiciones en las cuales un individuo es únicamente portador, o sea, solamente tiene un alelo mutado. Si el otro, se le denomina portador heterocigoto. Y si tiene estos rasgos, se denomina individuo con rasgo falciforme. Esto quiere decir que no es afectado por la enfermedad, solamente va a ser portador. Y bueno, esto a nivel epidemiológico tiene de importancia que confiere da como un factor protector para la enfermedad de la malaria. Eso lo vamos a ver más adelante en epidemiología porque es importante. Y también en estos sujetos que son portadores heterocigotos, es importante mencionar que son asintomáticos y en condiciones excepcionales como en hipoxia, en infecciones o en hidratación se puede producir lo que es la falciformación y presentar algunas manifestaciones clínicas. Y bueno, como tal, esta enfermedad nos va a dar síntomas secundarios a lo que es la anemia hemolítica crónica, la vasoclusión y el secuestro esplénico. ¿Qué digo, por favor? Bueno, como ya les mencioné, es hereditaria, tiene un patrón de herencia mendeliano de modo autosómico recesivo. Ahí pueden ver el cuadro de Punnett. Explicándolo, si tenemos al padre y a la madre con un alelo mutado, entonces estos van a ser heterocigotos para hemoglobina SA. Si juntamos a ambos, tiene una probabilidad del 25% de su hijo de ser un homocigoto de hemoglobina SS. Y bueno, en la siguiente diapositiva vamos a ver los demás patrones. Pero bueno, en la etiología como tal es una mutación en la cadena beta de hemoglobina, específicamente en el cromosoma 11, en el brazo corto, en la región 1, en la banda 5 y en la subbanda 5. Esto se va a dar porque va a haber una sustitución de una única base, que va a ser la tiamina por la adenina, en el sexto codón específicamente del gen de la beta-globina. Este cambio de un único aminoácido, que va a ser el ácido glutámico por la valina, en la sexta posición de la cadena beta, va a dar como consecuencia la formación de la hemoglobina S. Esta tiene como característica, mencionar que el ácido glutámico es hidrofílico, en cambio la valina es hidrofóbica. Esto va a hacer que la hemoglobina S tienda más a deshidratarse porque la valina es hidrofóbica. Entonces, al desoxigenarse, esta molécula se va a polimerizar, o sea, se van a juntar varias moléculas y se van a disponer en estructuras rígidas y alargadas, lo que van a obligar a nuestro eritrocito
a adoptar la forma de drepanocito o de oso. Ya, la que sigue, por favor. Bueno, ahora hablaremos un poco acerca del patrón de herencia autosómica recesiva. Ahorita ya nos explicaron este patrón número 2, pero pues vamos a ver todos en orden. En este caso puede haber 5 diferentes, o si se consideran los 2 padres sanos, pues van a haber 6, pero bueno. El primero vamos a tener a un padre que sea portador, es decir, portador de la mutación, es decir, que sea heterocigoto, y el otro padre que no sea portador. En este caso, la descendencia de estas 2 personas van a tener un 50% de probabilidad de ser portadores y un 50% de probabilidad eh, de, de no ser portadores. Después tenemos el segundo caso en el que los 2 padres sean portadores, por lo tanto su descendencia va a tener el 25% de probabilidad de ser sanos, el 50% de probabilidad de ser portadores y el 25% de probabilidad de estar enfermos. Después pasa. Perdón, quizá vamos bien, nada más quizá lo único decir que los riesgos son por embarazo, ¿de acuerdo? Ok. Ajá, y en este tipo de herencia es muy importante que se mencione que es independientemente del género, o sea, no importa si es niño o niña, el bebé que esperan, de cualquier manera son estos riesgos, ¿ok? Sí, ok. Bueno, después tenemos el tercer caso en el que va a haber un padre enfermo no un padre, uno de los padres enfermos y el otro va a ser portador. En este caso, la probabilidad es de el 50% de que la descendencia sea portadora y el 50% de que la descendencia tenga la enfermedad. Después pasamos al cuarto, en el que, ya no lo encontré en estos dibujitos que están más bonitos, pero entonces pusimos este esquema. En este caso podemos hablar de si un padre está enfermo y el otro padre está sano. En este caso, la probabilidad de la descendencia es del 100% de ser portadores. Y ya el último caso, que es el más difícil, que los 2 padres estén enfermos, pues su descendencia tiene el 100% de probabilidad de estar enfermos. Y bueno, yo creo que son buenos ejemplos dentro de lo que es posible, pues sí puede ser posible, pero en realidad si regresas a una diapo, lo que nos interesaría mucho que pensaran es en el caso del medio, justo el que está señalando el caso, porque es lo que generalmente encontramos, que son portadores, afectados, heterocigotos, ambos, fenotípicamente sanos, fenotípicamente con la mutación, y ese es el riesgo que tienen, 25% de riesgo de tener un bebé afectado por embarazo en la siguiente generación. ¿Okay? Muchas gracias. ¿Ya cambió? Ya. Bueno, ahora vamos a continuar un poco con la epidemiología. Me gustó este mapa que encontramos en un artículo de Nature del año 2018 y pues en este mapa nos van a mostrar el número estimado de pacientes con anemia de células falciformes por cada 100,000 nacimientos. En este caso, esta es la información del 2015. Como podemos ver de este lado, en este cuadrito, pues vamos a tener un código de color en el que nos van a mostrar a los países que están en colores verdes, que son los que tienen una menor incidencia, los amarillos y naranjas que tienen una incidencia intermedia, los rojos que son los que tienen la mayor incidencia, y también tenemos un código de color azul, que en este caso solo está Groenlandia, me parece, en el que no existe información. Pues creo que a todos nos llama la atención y nos podemos centrar un poco en el continente africano. Principalmente nos podemos centrar en esta zona que es conocida como la África subsahariana, también antiguamente era conocida como la África negra, y esto nos llama la atención porque en este continente y particularmente en esta área van a estar los únicos países, a excepción de 4 que tenemos en América, que ahorita vamos a decir, que tienen código de color naranja y código de color rojo. Los que están aquí en América podemos alcanzar a ver que son Haití, la isla de Jamaica, podemos ver a Belice y también podemos ver a Honduras. En cambio, pues aquí en el continente africano, pues podemos ver muchos países, dentro de los que destacan países como Kenia, también la República Centrodemocrática del Congo, Guinea-Bissau, entre otros.
Y bueno, ¿por qué es tan importante esta región? Pues porque en el 2010, esto es del 2015, pero del 2010 se estima que el 75% de todos los casos de anemia en el mundo van a estar en esta área. Dentro de esta región, este mismo año, pues se estimaron que aproximadamente existían 3.5 millones de personas que eran heterocigotos, es decir, que eran portadores de la enfermedad. O sea, Aquí anemia de células falciformes. Okay. Sí, anemia de células falciformes. Y bueno, un dato que tenemos que tener en cuenta también en este continente africano es que no existen programas de tamizaje en prácticamente en ninguno de los países, por lo tanto se considera que esta va a ser una enfermedad sumamente infradiagnosticada. Otro de los datos alarmantes que tiene el país es la supervivencia estimada, ya que los pacientes con esta enfermedad del 50 al 80% de los pacientes van a morir en promedio a los 8 años, comparando la supervivencia en otros países que pues desarrollados, en los que la sobrevida va a ser hasta los 18 años y puede llegar hasta los 30. Pero bueno, ahora centrándonos un poquito en nuestro propio continente, podemos ver en este mapa también a Estados Unidos. En este caso menciona que tiene una incidencia de 51 a 100 casos por cada 100,000 nacidos vivos. Y bueno, ellos tienen un poquito más de datos, de hecho tienen datos exactamente de los últimos 20 años en los que se han diagnosticado 40,000 casos de la anemia en 76 millones de recién nacidos. También se diagnosticaron 1.1 millones de heterocigotos en este mismo grupo. Por lo tanto, podemos ver que los datos de esos 20 años a los datos del 2015 se asemejan un poco porque en promedio de los 20 años se va a tener una incidencia de 1 en cada 1914, lo podemos cerrar en 2,000 neonatos con esta enfermedad, y específicamente va a ser mucho más grande, obviamente, en la raza afroamericana, bueno, en los afroamericanos, porque, pues, como sabemos, van a ser descendientes de personas que vienen del área africana, los que van a tener una incidencia mucho mayor de 1 en cada 360 casos. Y bueno, ya centrándonos en nuestro país, la única información que encontré fue justo la de este mapa, en la que nos dice que tenemos una incidencia de 26 a 50 pacientes por cada 100,000 nacimientos. Y bueno, intenté corroborar estos datos con algún otro artículo o algunos otros números, pero el único artículo que encontré fue de el Hospital Siglo XXI, en el que se hizo el tamizaje en 5 poblaciones mexicanas, principalmente en Veracruz, y eran poblaciones nahuas. Entonces nos podemos quedar con este dato de esta incidencia. Bueno, ahora hablaremos un poco acerca de la fisiología. Solo esto va a ser muy rápido, solo para recordar. Vamos a tener a nuestra hemoglobina. Esta, como ya sabemos, es una proteína con una estructura cuaternaria, es decir, pues va a estar constituida por 4 cadenas polipeptídicas. En este caso tenemos a la hemoglobina adulta, que la vamos a abreviar como HbA, que pues como es el 97.5% de toda la hemoglobina, pues es la más común. Entonces, en este caso vamos a tener que van a haber 4 cadenas. En el caso de la hemoglobina adulta, pues van a haber 2 cadenas beta 1, beta 2, y aquí les puse este simbolito, están acá, porque aquí es donde se lleva a cabo la mutación. Bueno, no aquí, sino esto es lo que se ve afectado por la mutación, y también vamos a tener 2 cadenas alfa. Vamos a tener otros tipos de hemoglobina, como puede ser la forma minoritaria de la hemoglobina adulta, que también la podemos conocer como HbA2 y representa aproximadamente el 2% de la hemoglobina. Y en este caso, en vez de tener estas cadenas beta, vamos a tener 2 cadenas delta. Y también tenemos otro tipo, que es la fetal, que también está en aproximadamente el 0.5%, en el que no va a haber tampoco cadenas betas y se va a sustituir por cadenas gamma. ¿Cómo está esto de los diferentes tipos de hemoglobina?
pues en este pequeño esquemita lo podemos ver. En el humano, bueno, vamos a dividirlo así en 3 fases, embriónica, fetal y adulta, y pues debemos de saber que en el humano en un principio no se van a sintetizar ni las cadenas alfa ni las cadenas beta. En su lugar se van a sintetizar cadenas Z y cadenas épsilon, que son estas dos. A este tipo de hemoglobina, por lo tanto, le vamos a llamar hemoglobina Gobert tipo 1. Posteriormente, al final del primer trimestre, las subunidades alfa, perdón, es que ¿cómo se pone esto? Pero bueno, las subunidades alfa van a reemplazar a estas subunidades Z, a lo que vamos a llamar hemoglobina Gobert tipo 2, y posteriormente en el mismo trimestre, las subunidades gamma van a reemplazar a las épsilon. Por lo tanto, ya vamos a tener nuestra hemoglobina fetal. Existe otros 2 tipos de hemoglobina, que son los que tenemos aquí, que son conocidos como hemoglobina Portland. En este caso van a ser Z y G gamma, y Z y A gamma. Pero bueno, en estas no vamos a entrar en detalle, porque ya las que nos importan son estas dos, en donde ya vamos a tener nuestra hemoglobina adulta con 2 cadenas alfa, 2 beta, y en caso de la tipo 2, 2 cadenas alfa y 2 delta. Pero bueno, ahora hablemos un poco acerca de la síntesis con este pequeño esquema. Tenemos que cada una de las cadenas, de estas cadenas polipeptídicas, va a tener sus propios genes. Por lo tanto, vamos a tener un gen para épsilon, gamma, delta, beta, zeta y alfa. En este caso, pues los que nos importan son el gen de la globina beta, pero veamos rápidamente el de la globina alfa. Esto se va a encontrar en el brazo corto del cromosoma 16 y vamos a encontrar tanto alfa 1 como alfa 2. En este mismo cromosoma vamos a encontrar también los codificadores para las zetas. En caso del gen de la globina beta, que es la que se va a ver afectada, esto va a estar en el cromosoma 11, como ya lo mencionó mi compañera en la etiología, en el brazo corto también. Y vamos a tener, aparte de estos codificadores para beta, los de delta, los 2 tipos de gamma, G y A, y también épsilon. ¿Alguna duda hasta ahorita? No, vamos bien. No sé si alguien tenga alguna pregunta. No, ninguna. No. Perfecto. Bueno, pues ahora también nos meteremos un poquito en la fisiopatología de cómo es que se lleva a cabo esta mutación, aunque ya también lo mencionó mi compañera en la etiología, a grandes rasgos. Tenemos que todas las enfermedades de las células falciformes se van a producir por una mutación puntual, es decir, una sustitución en la que se va a sustituir un nucleótido por otro nucleótido, y por lo tanto esto nos va a modificar el código genético y va a inducir, como ella bien lo dijo, un cambio en el aminoácido que va a tener esta globina resultante. En este caso, bueno, a mí me lo tapa un poquito, pero creo que a ustedes no. Tenemos aquí los genes para una hemoglobina adulta normal, en la que pues no va a haber ninguna afectación, ¿no? Después vamos a tener ahora sí lo que nos compete, que es en la anemia, donde se va a producir una alteración estructural en las cadenas beta que van a resultar en la hemoglobina S, que ya nos mencionaron, y esta mutación se va a dar en el codón 6 de la globina, de la beta globina, que es este codón, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en el que debería de haber un ácido glutámico, pero por esta mutación va a haber una valina. En este mismo esquemita podemos ver también de las otras enfermedades de células falciformes. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de la hemoglobinopatía C, en el que va a haber un alelo con la mutación de la hemoglobina S, y vamos a tener otro alelo, pero en este caso no va a ser valina, sino va a ser lisina, y en este caso se va a conocer como una hemoglobina C. Y también aquí abajo tenemos el caso de una HbS beta talasemia. Como también ya nos explicaron, vamos a tener un alelo que va a tener la mutación para hemoglobina S y un alelo que tiene la mutación para la beta talasemia. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa con nuestros eritrocitos normalmente? Pues cuando tienen una
hemoglobina bien estructurada, como está aquí, alfa y beta, pues van a poder funcionar bien y van a poder pasar por este proceso de oxigenación, desoxigenación sin tener ningún problema. Lo que pasa en este proceso de oxigenación y desoxigenación que se lleva a cabo en la microcirculación con las hemoglobinas mutadas van a ser dos factores. La hemoglobina S, en primera, va a tener una menor afinidad al oxígeno comparada con nuestra hemoglobina adulta, por lo que se va a sufrir un proceso de polimerización que a grandes rasgos es en el que una subunidad va a formar una unidad. En este caso, pues vamos a agrupar, se van a agrupar estas hemoglobinas para formar ese polímero. Y la segunda cosa importante, que lo podemos ver en la siguiente diapositiva, ahí también a grandes rasgos, es que esta ausencia de oxígeno va a aumentar la permeabilidad de la membrana de nuestros eritrocitos a los cationes. Esta pérdida de cationes va a determinar que existan varios sistemas de transporte que se activen, lo que va a causar principalmente una salida de agua con la inminente deshidratación de nuestro eritrocito. Por lo tanto, cuando ya tenemos estos dos factores, tanto la hemoglobina polimerizada como nuestro eritrocito deshidratado, estos se van a volver rígidos y es por esto que van a cambiar su forma, que originalmente es de un disco bicóncavo, a una forma de hoz o de media luna, que también se conoce, que pues es lo que le da el nombre a esta anemia, ¿no? Este cambio en la estructura, nos va a determinar varias cosas. Uno es la hemólisis, otro la inflamación. La forma de estos eritrocitos puede hacer un daño endotelial, también pueden existir la oclusión de la microcirculación, que esto es las manifestaciones clínicas más importantes porque se van a manifestar como las crisis veno-oclusivas, infartos, las crisis de dolor, etc. Y como nos comentó nuestro compañero, la manifestación clínica más distintiva de esta enfermedad es la crisis vasoclusiva, en la cual va a causar diversas manifestaciones. ¿Le puedes cambiar a la siguiente, por favor? Esta, se da principalmente por, como ya mencionaron, la microcirculación se ve obstruida por los eritrocitos falciformes y esta va a causar una lesión isquémica a un órgano inervado, que de hecho puede ser cualquiera del cuerpo humano, pero ahorita les voy a mencionar como los más comunes. Y estos también a la exploración pues se pueden acompañar, aparte del dolor espontáneo que refiere nuestro paciente, de un dolor agudo a la palpación. Se puede acompañar con fiebre, taquicardia y ansiedad por el mismo, así como fases de dolor, malestar general, leucocitosis, entre otros datos. La siguiente, por favor. Entonces, como les mencionaba, la crisis de dolor es una de las manifestaciones, de hecho es la manifestación más común y por la que los pacientes acuden a la consulta, la cual tiene las características de ser de un inicio repentino que puede durar varias horas o incluso días y esta termina abruptamente. La frecuencia de estos episodios es variable, es decir, pueden ser múltiples episodios, por ejemplo, mayor o igual a 6 en un año, o incluso los pacientes pueden estar libres de ellos por un largo periodo de tiempo. Sin embargo, se debe considerar que dependiendo cuál sea, es fijo. O sea, no, por ejemplo, si tiene múltiples, eso es como lo va a presentar el paciente, o si tiene como por largos periodos, eso es lo que va a referir. Y como ya les mencionaba, puede afectar cualquier parte del cuerpo. Entre lo más destacado, las afecciones más destacadas, se encuentra el abdomen y el tórax, los huesos largos, las articulaciones y los tejidos blandos de manos y pies. La siguiente, por favor. Entonces, como les mencionaba, una característica importante es el dolor y este dolor se va a deber a la isquemia que genera la oclusión del vaso en el tejido. Entonces, primeramente, si tenemos, por ejemplo, un infarto en médula ósea, en lo que puede resultar es en una dactilitis, que es la inflamación de tejidos blandos en el dorso y manos de pies. Esta dura aproximadamente de 1 a 2 semanas, pero ya, también puede presentarse entre los 6 y 3 años, pero no después de los 5 años.
Esto porque la hematopoiesis en los huesos pequeños en esta edad, pues a los 5 años. Esto también es importante para realizar un diagnóstico diferencial de osteomielitis, que posteriormente les explicaré por qué. Y también este infarto puede causar un dolor que se refiere como profundo y severo en los huesos largos, así como el infarto a los órganos y tejidos blandos abdominales puede causar el dolor similar a un abdomen agudo. También aquí es importante mencionar que en cuanto al dolor de los huesos largos, este es más frecuente en la infancia y posteriormente en la vida adulta ya no afecta como tal los huesos largos porque ya no hay actividad hematopoyética. Por lo tanto, los pacientes adultos pueden referir una lumbalgia por la afectación de estas vértebras. Entonces, pues hasta aquí lo que me gustaría resaltar para poder continuar con lo demás es que va a ser muy importante que se realice una adecuada semiología, tanto de los síntomas y después corroborarlos con una exploración pues prácticamente exhaustiva porque como les mencionaba puede afectar un órgano o incluso distintos a la vez y esto pues también es importante para su posterior manejo y que no haya más complicaciones. Y bueno, otra característica que los pacientes también refieren es el priapismo, que es la erección sostenida, dolorosa, no deseada. De hecho, esta complicación es muy frecuente en los pacientes, se puede dar a partir de los 12 años y de los pacientes que han tenido o que tienen anemia de células falciformes, aproximadamente el 89% ha experimentado uno o más episodios. Puede ser prolongado, que dure más de 3 horas y generalmente resuelve espontáneamente. Sin embargo, representa una emergencia urológica porque puede provocar fibrosis e incluso disfunción eréctil. Por lo tanto, pues identificación es muy importante para referirlo al servicio adecuado y que tenga un tratamiento oportuno. Ahora sí, la siguiente, por favor. Bueno, pues una de las principales características de este tipo de anemia es que es una anemia hemolítica crónica, es decir, que es normocrómica y normocítica. Esta anemia, por lo general en los pacientes infantiles, pediátricos, perdón, es bien tolerada. Ya estos pueden realizar sus actividades cotidianas de una manera, pues, normal, por decirlo así, pero también estas actividades se van a ver limitadas por el ejercicio y el esfuerzo que realicen. Es poco común que haya manifestaciones en niños, ya que ellos lo compensan aumentando su frecuencia cardíaca y volumen sistólico. Sin embargo, pues se puede presentar fatiga, palidez, palpitaciones y taquicardia. La siguiente, por favor. Y bueno, también de la anemia es importante que los pacientes pueden tener episodios periódicos de hiperhemólisis. Esto va a ser pues importante también por las complicaciones que se pueden llevar a cabo por esto. Posteriormente les voy a explicar una, que es la coleditiasis. Entonces, en esta enfermedad también tenemos efectos en el crecimiento y maduración. Los pacientes refieren que hay un retraso en su crecimiento, en su maduración sexual e incluso presentan bajo peso y talla baja también. Esto se debe a que pues, los niveles de hemoglobina están disminuidos y el gasto cardíaco está aumentado. Por lo tanto, los pacientes refieren un progreso lento a la pubertad y también un crecimiento de estatura lento. Por otra parte, y también respecto a las manifestaciones agudas, que es pues de lo que les estoy explicando, se pueden presentar otras manifestaciones que son importantes, entre ellas el secuestro esplénico, el cual se da con estos pacientes debido a que las células falciformes se enredan en la pulpa esplénica. Esto lleva a una anemia grave y a un agrandamiento rápido del vaso y aumento también muy rápido de las concentraciones de hemoglobina. Esta representa una emergencia médica que requiere un tratamiento oportuno y que pues se deben de familiarizar con estos síntomas, con esta agravación para poder identificarlo y acudir adecuadamente al servicio de urgencias o con el médico. Es importante mencionar que el secuestro esplénico pueden ser episodios de repetición, por lo tanto se recomienda o que haya una transfusión a largo plazo en niños o también que en pacientes mayores haya una esplenectomía para evitar pues las
complicaciones e incluso la potencialmente mortalidad, que es muy alta en estos pacientes. Y por otra parte, tenemos las crisis aplásticas, en la cual es una complicación seria y que esto se puede dar cuando los niños son infectados por parvovirus, que es el causante de la quinta enfermedad. Este es un trastorno infantil benigno que se caracteriza por fiebre, malestar, erupción leve. Este virus infecta a las células progenitoras eritrocíticas en la médula ósea y esto da como resultado que se genere un número inapropiado de glóbulos rojos, lo que da como resultado también una anemia grave. Por lo tanto, es importante identificarla para poder referirla y que no haya mayores complicaciones. La siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto a las características de el infarto a los órganos, por ejemplo, en el vaso tenemos que debido a estos infartos de repeticiones por la microobstrucción de la vasculatura, puede haber una autoesplenectomía o una esplenia funcional, lo cual nos hace más susceptibles a estos pacientes a presentar infecciones. Estas infecciones principalmente son por bacterias encapsuladas respiratorias, entre ellas Streptococcus pneumoniae es la más común. También en cuanto si el tejido, bueno, hablando de otro, por ejemplo, si el tejido está expuesto a esta isquemia, por ejemplo, las articulaciones, puede dar lugar a una osteomielitis si es que hay fiebre y hay dolor. Entonces, por ejemplo, el agente de la osteomielitis más común es Staphylococcus aureus. Y en pacientes adultos lo más común es salmonella. Esto también es importante debido a que si no se tiene un adecuado control, puede desarrollar una bacteremia o incluso sepsis que puede complicar e incluso comprometer la vida de los pacientes. Por otro lado, se menciona que en cuanto a la afección al sistema nervioso central, uno de los pues de las manifestaciones más devastadoras y con peor pronóstico es que se presente un evento cerebrovascular. Esto por la obstrucción de los vasos. Se va a presentar, o bueno, se puede presentar con epiparesia, pero también depende mucho de las afecciones en la región en la que se da. Entonces, pues es importante también referirlo. Y en los pacientes pediátricos es más común que se dé por una obstrucción isquémica y en los pacientes adultos por una hemorragia debido a una ruptura de aneurisma. Y también otra manifestación aguda que se puede presentar es el síndrome torácico agudo, en el cual los niños pueden presentar dolor torácico, fiebre, tos, taquipnea, leucocitosis e infiltrados pulmonares en los lóbulos superiores. Esto es importante de identificar y de tratarse inmediatamente debido a que esto puede evolucionar a un síndrome de dificultad respiratoria aguda. Y pues de hecho se da porque comienza con un infarto en las costillas y en el cartílago de las mismas, lo cual va a inmovilizar el movimiento torácico de la respiración y puede provocar una atelectasia. Y la siguiente, por favor. Todo esto que les he mencionado son algunas manifestaciones agudas. Sin embargo, también hay muchas otras que son crónicas que se pueden dar debido a que la acumulación de los daños en ciertos órganos afectados de una manera crónica nos va a dar estas manifestaciones. Entre ellas, pues, una insuficiencia hepática, también una necrosis papilar en el riñón, lo cual posteriormente se puede desarrollar una isostenuria, lo cual se caracteriza porque no se puede concentrar adecuadamente la orina y esto posteriormente puede llevar a los pacientes a una enfermedad renal crónica. También hay una manifestación muy importante crónica que es la necrosis avascular, la cual afecta principalmente a los huesos largos, particularmente a la cabeza del fémur y de hecho también puede afectar a la cabeza humeral, sin embargo a la femoral es más grave por el soporte del peso. Entonces, pues es una condición problemática que implica una destrucción lenta de la superficie articular del hueso femoral y pues también es importante identificarlo para
pues realizar el tratamiento adecuado y que no se pierda la función del mismo. Y bueno, también tenemos muchas otras manifestaciones que ya dependerá, crónicas, que ya dependerá pues del estado del paciente, de si es que se presentan. Otra pues que les puedo mencionar que también es importante es la retinopatía, ya que debido a los infartos y a la inflamación en los vasos y en las células de la retina, pues puede causar una retinitis proliferativa e incluso evolucionar a pérdida de visión. Y también otro que se menciona pues que es muy frecuente son las úlceras en las extremidades inferiores. Esto debido a que pues de por sí ahí hay una menor vasculatura, entonces si se obstruye más puede causar úlceras y si no se tratan adecuadamente, estas a su vez se pueden infectar e incluso comprometer la vida de nuestro paciente. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí en este esquema se resume lo que les mencionaba, que principalmente pues abarca las complicaciones de la anemia falciforme. Aquí, por ejemplo, pues tenemos las que ya les mencioné. Creo que no hace falta, solo se dividen en agudas y crónicas. Y en la siguiente, por favor, pues es una tabla en la que comparan ambos, ya que se presentan, por ejemplo, el dolor se presenta de manera aguda o crónica, que era lo que ya les mencionaba, y es importante pues nada más identificarlos, así que les dejé esta tabla para la consulta, para su consulta, por si en algún momento pues quieren profundizar un poco más, pero es prácticamente todo lo que les expliqué. Quizá nada más de tu diapositiva anterior, porque aquí no la veo. Ajá. Que tenías aquí donde dice el vaso, que tienes infartos esplénicos y también tienes secuestros esplénicos. Uh-huh. En eso que llamaría la atención, aparte de lo que ya mencionaron muy bien de todo lo demás. Pero no había oído la palabra secuestro esplénico. Ah, sí, bueno, sí le había mencionado. Sí, no se preocupe. Gracias. Y también, perdón. Gracias, si pudieras continuar. Ah, sí, bueno, algo que se me pasó decirles en una anterior es también la afección a la vesícula biliar, porque como les había mencionado, las crisis hemólicas dan lugar a una hiperbilirrubinemia, lo cual se asocia a la formación de cálculos biliares, lo cual puede quedar como asintomático o en una colecistitis aguda. Entonces aquí nada más resaltar lo que ya les había mencionado, que es importante un interrogatorio y una exploración exhaustiva para identificar tanto los síntomas que ya nos refiere el paciente, como los que pues a lo mejor no se ha dado cuenta o no considera, pero que es importante saberlo para poder identificarlo y tratarlo adecuadamente. La siguiente, por favor. Bueno, pasando al diagnóstico, vamos a ir por etapas. Primero está lo que se conoce como el test prenatal. Esto únicamente se va a hacer a los individuos que sepamos que tienen carga y que tuvieron previamente un asesoramiento genético. La muestra se va a tomar de las vellosidades coriónicas y se va a analizar de ahí el ADN. Eso se va a hacer de la 8ª a la 12ª semana de gestación. Posteriormente está el cribado neonatal. Este es obligatorio en algunos países porque disminuye la mortalidad, pero la verdad desconozco si se hace aquí en México, doctora, porque no encontré en la guía. Bueno, decirles que el cribado es tamizaje, ¿no? Y entonces, es como decir, quizá estamos más familiarizados con decir el tamizaje, pero para anemia de células falciformes como tal en México no. Si hay tamiz neonatal, el tamiz neonatal varía quizá esto ya lo vieron en pediatría, pero o lo verán, pero el tamiz neonatal varía dependiendo de las instituciones y demás. Hace unos años se hacía únicamente para hipotiroidismo y así estuvimos muchas décadas. Y ahora, por ejemplo, se ve para fibrosis quística, para hiperplasia renal congénita, para hipotiroidismo, pero no se incluye como tal Hay un tamiz neonatal ampliado que te da hasta 65 enfermedades, principalmente metabólicas, que ya revisamos algunos conceptos, pero, y también existe el tamiz auditivo y el tamiz cardiológico, ¿ok?
pero como tal, así que hubiera un tamizaje aquí en México para este tipo de alteración, no la hay. Ok. Bueno, lo que se hace es que se toma una muestra sanguínea de talón para pasar la electroforesis, lo que se le conoce como electroforesis de hemoglobina, que es el gold standard para diagnosticar esta enfermedad. Lo que hace la electroforesis de hemoglobina es que va a detectar y cuantificar los tipos de hemoglobina que están presentes en la muestra de sangre, separándolas según su carga eléctrica. Como sabemos, la hemoglobina se carga negativamente a un pH alcalino y esta va a migrar hacia el ánodo, porque pues cargas iguales se repelen y cargas opuestas se atraen. Y lo que va a hacer es formar una banda. Y bueno, la hemoglobina S lo que hace es que, bueno, va a migrar menos que la hemoglobina A. Esto porque la carga negativa del ácido glutámico es reemplazada por la valina, como ya vimos, entonces va a migrar menos. El orden en el que migran los diferentes tipos de hemoglobina, primero es la hemoglobina A, después la hemoglobina F, después la S y por último la C. Y como podemos observar en la imagen, en un adulto normal, la banda de hemoglobina A va a ser amplia y va a ser la única. En la fetal normal va a haber una banda de hemoglobina A y F que van a estar ensanchadas. Y los portadores, o bueno, los portadores heterocigotos van a tener tanto banda A como banda de hemoglobina S. Y los que tienen la enfermedad de anemia de células falciformes no van a tener banda A y la banda S va a estar pues muy amplia, como se puede ver ahí en la imagen. En cuanto al laboratorio, pues va a haber datos de anemia hemolítica. En primer lugar, la hemoglobina va a disminuir, va a oscilar entre 5 a 10 gramos sobre decilitro. Va a aumentar la lactato deshidrogenasa, esto pues porque por la hemólisis va a disminuir la aptoglobina, ya que, como sabemos, la aptoglobina se une a la hemoglobina libre y como hay hemólisis, hay más hemoglobina libre en sangre. Va a haber un aumento de bilirrubina indirecta porque el grupo HemoC cataboliza en bilirrubina indirecta. Va a haber aumento de urobilinógeno, ya que esta bilirrubina indirecta se convierte en bilirrubina directa y es excretado por la vía biliar en urobilinógeno y luego posteriormente excretado por la orina. Al igual que va a haber un aumento de reticulocitos, de leucocitos y de plaquetas. Para decir que hay reticulocitosis, la cuenta total debe ser mayor de 75,000 microlitros y la fracción mayor al 2%. Esto no lo puse en la presentación, pero ahorita terminando lo anoto para subirla al drive del grupo. La que sigue, por favor. Bueno, en el frotis sanguíneo vamos a observar en microscopio células falciformes que son en forma de hoz o de media luna. Y también puede haber cuerpos de Howell-Jolly, que estos van a ser remanentes basófilos, por eso se tiñen distinto de ADN en los eritrocitos inmaduros circulantes que se pueden encontrar. Esa es en la segunda imagen. Y por último, de imagen, en la radiografía de cráneo se puede encontrar el signo de corte de pelo. Esto porque hay una reacción perióstica a la hiperplasia eritropeyética de la médula ósea. Y a la que sigue, por favor. Bueno, pues ya dentro de los últimos temas obviamente está el tratamiento. Entonces el tratamiento lo vamos a enfocar en 3 aspectos principales, que van a ser la prevención de las complicaciones. Dentro de esto va a estar principalmente las infecciones, las terapias modificadoras del curso de la enfermedad, que son 3, es la hidroxicarbamida, la transfusión eritrocitaria y en algunos casos trasplantes de células progenitoras hematopoyéticas. Y ya por último, en caso de no poder prevenir las complicaciones, pues el manejo de estas. Bueno, pues en esta tablita se van a enfocar la profilaxis, la prevención infecciosa y también 2 de las terapias modificadoras de la enfermedad, que son la transfusión eritrocitaria y la hidroxiurea, que también es lo mismo que la hidroxicarbamida. Bueno, dentro de la prevención de las infecciones,
vamos a tener la profilaxis con fenoximetilpenicilina, que es esta penicilina V. En este caso, pues nos va a ayudar a disminuir la incidencia de las infecciones, principalmente las neumocócicas, y en este caso se van a recomendar el uso de 62.5 a 250 miligramos 2 veces al día, y esto debe de ser al menos hasta los 5 años. Posteriormente vamos a tener también las vacunas, en este caso la vacuna neumocócica. Esta se tiene que aplicar cada 5 años desde los 2 años de edad, y esto tiene que ser de por vida. Y ya por último, en caso de que sea una zona endémica, o sea, por ejemplo, podemos hablar de África, pues tenemos que dar también la profilaxis contra la malaria, y esta también va a ser de por vida. Después tenemos ya las terapias modificadoras de la enfermedad. Entonces, pues vamos a empezar con la transfusión sanguínea. Esta transfusión la podemos utilizar para el tratamiento de la anemia. Obviamente esto nos va a aumentar la capacidad de carga de oxígeno porque vamos a restaurar el volumen sanguíneo normal. Bueno, sí podemos restaurar el volumen sanguíneo, pero también vamos a meter eritrocitos que no están afectados, ¿no? Por lo tanto, también nos va a mejorar el flujo vascular porque va a descender este porcentaje de los eritrocitos falciformes, y por lo tanto, como ya les había mencionado, también se va a disminuir el daño endotelial y la inflamación. En este caso, aparte del tratamiento de la anemia, pues también lo podemos utilizar preventivo, lo podemos utilizar para prevenir, por ejemplo, los infartos, aunque encontré que solo en el 10% de los pacientes, y esto solo en los países desarrollados, se utiliza. Y bueno, también una cosa muy importante que pues para eso tenemos que pasar a la siguiente diapositiva, son las complicaciones que tiene esto. Tiene 2 complicaciones, unas a corto y unas a largo plazo. Dentro de las que son a corto plazo, pues tenemos obviamente, si no se hacen bien las medidas, pues una sobrecarga del volumen sanguíneo también, y podemos tener reacciones no hemolíticas o hemolíticas agudas. Y ya dentro de las complicaciones a término largo, por decirlo, se me olvidó la palabra, bueno, a largo plazo, perdón, pues podemos tener una aloinmunización, es decir, que el paciente reaccione contra los eritrocitos que le están metiendo. Podemos tener reacciones hemolíticas, ¿cómo se llama? Retrasadas. Podemos tener, que esta encontré que es una de las principales, una sobrecarga de hierro. Y también, por último, la transmisión de infecciones, aunque esto obviamente ya va a ser un poquito más raro. Pero bueno, vamos a regresar tantito a esta tabla para que podamos ver también el tratamiento con la hidroxicarbamida, que aquí viene como hidroxiurea. Este pues es un medicamento que fue aprobado por la FDA en el 98 y ya más recientemente en el 2017 por la Agencia Europea de Medicamentos. Como tal, es un inhibidor de los ribonucleótidos ribonucleótido reductasa, pero pues va a tener diferentes efectos fisiológicos. Los que más nos importan a nosotros es que nos van a aumentar la expresión de la hemoglobina, principalmente la fetal, va a decrecer el recuento leucocitario y nos va a reducir la incidencia de las crisis vasoclusivas. En este caso, pues tenemos que tiene diferentes usos, por decirlo así. Tiene un uso universal, un uso para prevenir las complicaciones agudas y un uso para prevenir un infarto. Encontré que esta es una terapia que se utiliza en el 63% de los países. Nuevamente, solo se tiene esta estadística de los países desarrollados, y que ha tenido muy buena aceptación y muy buenos resultados, principalmente en los lactantes y en los niños. Y bueno, pues ya no viene en esta tablita, pero tenemos la tercera terapia, que va a ser el trasplante de las células progenitoras hematopoyéticas. Esto encontré que se considera un tratamiento curativo. No entiendo por qué, si la sobrevida pues sigue siendo menor a los 30 años, pero encontré que debe ser considerado en todos los pacientes sintomáticos que tengan un donador familiar que tenga esa compatibilidad con el antígeno leucocitario humano del donante. Encontré que se han realizado aproximadamente ¿cómo se llama? Este proceso se ha realizado aproximadamente en 2,000 pacientes y han tenido una supervivencia mayor, eso sí, en el 90% de los casos.
Y bueno, ya por último tenemos también el tratamiento de las complicaciones y pues ya vieron estas mismas tablitas que las puso mi compañera para las manifestaciones. Entonces podemos tener, por ejemplo, los eventos dolorosos, hablemos de un dolor agudo o de un síndrome torácico agudo, en el que pues obviamente lo que tenemos que hacer es un tratamiento analgésico y encontré que se puede hacer, solo voy a mencionar algunos ejemplos porque ya no tenemos tiempo, se puede hacer en casa para controlarlo, puede ser con AINES, una buena hidratación y obviamente reposo, y ya si se complican un poco más, pues ya se tiene que hacer un tratamiento intrahospitalario en el que se pueden llegar a usar bombas de infusión con opioides, etcétera. Y bueno, aquí les dejo esta tablita para que ustedes puedan ver como el tratamiento ya específico de cada una de las complicaciones. Y pues ya finalmente, pero no menos importante, está el asesoramiento genético en esta enfermedad, el cual hace referencia a este proceso de comunicación para informar, educar y dar soporte a las familias o a los pacientes sobre la enfermedad, en este caso la anemia falciforme o el riesgo de tenerla. Para ello se deben de considerar 3 aspectos. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? El diagnóstico, el cual pues para establecerlo primeramente debemos de conocer adecuadamente la historia natural de la enfermedad, realizar una anamnesis que incluya pues los antecedentes familiares y otros de importancia como la procedencia, las zonas endémicas, entre otras, y también confeccionar el árbol genealógico para identificar en medida de lo posible si es que pues se tiene la afección desde generaciones atrás o incluso desde sus padres o si aún no se conoce para pues identificar también qué tipo de herencia es en este caso. También pues se deben de explicar adecuadamente las bases genéticas de la enfermedad y todo lo relacionado a ella, las complicaciones pues que les mencionaba en el cuadro clínico, el diagnóstico y el tratamiento a llevar a cabo, etcétera. Y pues también explicar las diferencias entre lo que es ser un portador sano y un enfermo, esto pues para consideraciones posteriores de la familia, si es que, por ejemplo, en un caso de que quieran concebir posteriormente, si es que realmente pues lo quieren considerando toda la información. También pues es importante revisar la literatura actual, nosotros como médicos, para ofrecer pues esta explicación lo mejor posible y también pues realizar consultas con otros especialistas para que el tratamiento de este sea de una manera más integral. Por otra parte, pues también en cuanto a los fundamentos de este asesoramiento, pues se tienen que incluir una clara explicación de lo que se puede hacer en estos casos, ya sea en tratamiento, prevención o modificación de los riesgos de la misma. Entonces, pues es importante considerar que es una comunicación bidireccional en el que pues el médico explica y también el paciente pues nos externa sus temores o sus dudas y nosotros intentamos pues también explicarlo de la manera más clara posible para que ellos puedan tomar decisiones y también pues calmar un poco como este sentimiento. Y bueno, también se deben de considerar, como les mencionaba, pues los aspectos psicológicos, ya que son importantes. Muchas veces los pacientes no saben cómo actuar, entonces nuestro deber pues es informar lo mejor posible acerca del diagnóstico, toda la enfermedad en general, para que pues haya una toma de decisión lo mejor posible para pues el paciente en cuestión. Y también en este sentido, y muy importante, se deben de considerar los aspectos éticos, ya que pues debemos de llevarlos a cabo en todos los pacientes. Esto se refiere con dar un adecuado asesoramiento genético en el que deben de estar pues disponible para todos los pacientes que lo requieran. También se debe de mantener una confidencialidad de la información, excepto cuando haya algún riesgo para otro familiar. La privacidad individual debe de ser protegida. Y pues ahí sí no te estaba escuchando y en general es también, no, es siempre confidencialidad. O sea, siempre cuando los niños son chiquitos, pues se da el asesoramiento a los papás. Cuando los pacientes son adultos, pues es con ellos. Pero la confidencialidad siempre, siempre es con el paciente, ¿de acuerdo? Entonces, eso es muy, muy importante. No, nunca rompemos esa situación de confidencialidad. Y pues bueno, hay diferentes tipos de enfermedades y demás, pero siempre nos centramos. Son enfermedades hereditarias y demás, pero de lo que comentabas es consentimiento informado, de hacerse los estudios, de la información, siempre son varias pláticas, etcétera.
y en realidad es la autonomía del paciente. Nosotros damos asesoramiento, tal vez lo hayan encontrado también como consejo genético, pero no aconsejamos, o sea, explicamos y asesoramos, pero es el paciente el que toma las decisiones. Creo que eso era muy importante de que se los mencionara. Sí, doctora, gracias. Y la siguiente, por favor. Y bueno, también en cuanto a las fases de intervención, pues este asesoramiento lo podemos dar de una manera preconcepcional, conocer pues si ambos padres son portadores o enfermos antes de concebir la gestación para, como les mencionaba, pues que ellos puedan tomar la decisión que consideren mejor para ellos mismos. También el asesoramiento prenatal en caso de saber que, bueno, que la mujer pues ya está embarazada y tienen esta enfermedad o que son portadores de la misma, pues ofrecer la posibilidad de los estudios de ADN para un diagnóstico prenatal e incluso el asesoramiento postnatal en el que se debe de orientar a la familia una vez que ya se conozca la presencia de la enfermedad en algún hijo y pues esto para ayudar a disminuir la ansiedad y la culpa y principalmente para educar y apoyar, pues obviamente hasta cierto punto dando la información que corresponde para que pues ellos puedan tomar la decisión y también para que el paciente pues tenga la mejor calidad de vida posible. Y eso sería todo. Ok, bien, muchas gracias. Voy a dejar de compartir la pantalla. Ajá. Continuar. Okay. Muy bien, bien. Creo que revisaron muy bien el tema. Vi que cambiaron algunas cosas de la presentación, ¿verdad? De algunas diapositivas e incluso agregaron otras. Bueno, y sí, quizá nada más puntualizar que lo que presentaron al final del asesoramiento genético son como los conceptos generales del asesoramiento genético. Entonces, acuerden que siempre hay conceptos bioéticos, que siempre se respeta al paciente, la dignidad, eso que mencionaban del concepto de culpa y demás, pues es muy importante explicar que pues, nosotros no tenemos control sobre nuestros genes, ¿no? Por eso les damos el asesoramiento con respecto a los riesgos, ¿no? De por cada embarazo, por 25%, en esta enfermedad en específico, del 25%, de que tengan bebés afectados. Entonces, piénsenlo más bien como esto que presentaron de asesoramiento genético, como de conceptos generales, y el asesoramiento genético para esta enfermedad es como autosómica recesiva, ¿de acuerdo? Entonces, con esos riesgos que comentábamos. Muy bien, muy bien. Pues bueno, con esto terminamos el segundo tema de su programa, de los 5 que tenemos que ver. Creo que tienen rotaciones ahorita y todo, entonces no los entretengo. Solamente es para comentarles con Luis, que es su jefe de grupo, que mañana tenemos una actividad aquí en el hospital a las 8 de la mañana y posiblemente tenga otra reunión. Entonces, si me permiten, para la reunión de mañana me comunico con Luis y solamente preguntarles si podría ser o a las 11 de la mañana o a la 1 de la tarde, en principio. A ver qué me dicen de las actividades que pusieron. ¿No tienen actividad en alguna de estas horas? No. Bueno, el equipo A no. El equipo B creo que tampoco, doctora. Ah, bueno, muy bien. Lo comento con Luis, podría ser a las 11 o a la 1, dependiendo de si me confirman las actividades que me comentaron, ¿de acuerdo? Pero lo sabré como después de mediodía, ¿ok? Entonces yo me comunico para ver a qué hora organizamos la clase, ¿de acuerdo? De acuerdo. De acuerdo, muy bien, ya el equipo A lo veo dentro de un ratito. Muchas gracias, hasta luego. Joven. ¿A qué hora nos vemos, doctora? Hasta luego, doctora. ¿Media hora? Ok. Sí, ok, nos vemos entonces, hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego. Chao.